El dinero influye en casi todos los aspectos de nuestra vida, sin embargo, la mayoría de las personas nunca aprenden a dominarlo. Trabajan duro, ganan lo que pueden y esperan que el futuro se resuelva solo. Pero la esperanza no es una estrategia. En este libro, el autor desglosa el mundo de las finanzas de una manera simple, clara y profundamente empoderadora. Explica que la libertad financiera no es solo para expertos o personas adineradas, está disponible para cualquiera que comprenda algunos principios esenciales. Este viaje va más allá de aumentar los ingresos o desarrollar inversiones. Se trata de ganar control, reducir el miedo y diseñar una vida donde el dinero se convierta en una herramienta de libertad en lugar de una fuente de estrés. Los siguientes capítulos te guiarán de la confusión a la claridad, de la incertidumbre a la confianza y, en última instancia, hacia una vida financiera definida no por las limitaciones, sino por las posibilidades. Capítulo 1. El camino hacia la libertad financiera. Llega un momento en la vida de cada persona en que el dinero deja de ser un concepto distante y se convierte en una fuerza ineludible que moldea sus decisiones, sus miedos y su sentido de posibilidad. Este capítulo comienza en ese preciso momento. Refleja la creencia del autor de que la mayoría de las personas viven atrapadas en un sistema financiero que nunca comprenden del todo, operando con reglas que nunca aprendieron y cargando con ansiedades que nunca eligieron. Según el autor, el propósito de dominar el dinero no es la codicia, ni la acumulación, ni la búsqueda incesante de más. Es la liberación. Es la capacidad de tomar decisiones desde la estabilidad en lugar del miedo. Es la libertad de diseñar una vida en lugar de simplemente reaccionar ante ella. El autor presenta este viaje compartiendo la idea de que el dinero es un juego que todos juegan, pero que casi nadie aprende. La mayoría de las personas son meros espectadores de un juego que realmente les exige entrar en el campo. En su opinión, el mundo financiero no es tan complejo como la gente cree. Más bien, está intencionalmente envuelto en complejidad para que la gente común ceda el control y entregue su poder a instituciones, asesores y sistemas diseñados para beneficiarse de su ignorancia. Describe cómo la sociedad ha condicionado a las personas a creer que invertir, ahorrar, planificar y generar riqueza son cosas reservadas a los expertos. Pero el autor sugiere que esta creencia es una de las mayores barreras para el éxito financiero. El verdadero problema no es la falta de inteligencia, sino la falta de orientación accesible. El mundo financiero rara vez se comunica con las personas en un lenguaje comprensible. Este libro, y el viaje que inicia, intenta cerrar esa brecha. A medida que avanza el capítulo, el autor explica que la libertad financiera comienza con la claridad. Comienza con la comprensión de que el dinero no se gana simplemente, sino que se cultiva. Se moldea mediante hábitos, decisiones y sistemas que funcionan a favor o en contra. Según el autor, todos participamos en el juego del dinero, pero solo un pequeño porcentaje aprende las reglas que conducen a la maestría. Reflexiona sobre cómo las personas suelen depositar su fe en cosas impredecibles, trabajos que no controlan, mercados que no estudian y promesas de instituciones que quizá no se preocupan por sus intereses. El autor sugiere que la verdadera seguridad financiera no puede provenir de una fe ciega. Debe provenir del conocimiento, un conocimiento simple, estructurado y lo suficientemente práctico como para que cualquiera pueda aplicarlo. Esta introducción concluye con la invitación central del autor, alejarse del miedo, la confusión y la pasividad financiera, y adoptar una mentalidad donde el dinero se convierta en una herramienta, no en una carga. Enfatiza que no se necesita una sincronización perfecta, una inteligencia extrema ni altos ingresos para alcanzar la libertad financiera. Lo que se necesita es comprensión. Lo que se necesita es un sistema. Lo que se necesita es la voluntad de tomar las riendas de un juego que se ha jugado toda la vida sin darse cuenta. El viaje comienza aquí,
reconociendo que dominar el dinero se trata, en última instancia, de dominar las decisiones, el comportamiento y las fuerzas invisibles que moldean el futuro de una persona. En este primer capítulo, se sientan las bases, sin importar dónde se comience, la libertad financiera es posible, y el camino hacia ella es mucho más sencillo de lo que el mundo les ha hecho creer. Capítulo 2. Cómo convertirse en el dueño de su destino financiero. El segundo capítulo comienza confrontando una dura verdad: la mayoría de las personas viven su vida financiera sin propósito. Ganan lo que pueden, gastan lo que deben, ahorran lo que les queda y esperan que, de alguna manera, el futuro se resuelva solo. Según el autor, esta relación pasiva con el dinero es uno de los mayores obstáculos para alcanzar la libertad financiera. El autor explica que el éxito financiero no es fruto de la suerte ni de circunstancias extraordinarias. Es el resultado del control consciente, la acción deliberada y la valentía de asumir la responsabilidad de dirigir la propia vida. Presenta una idea poderosa: cada decisión financiera, por pequeña que sea, envía una señal sobre en quién te estás convirtiendo. El autor sugiere que el dinero está profundamente conectado con la identidad. Cuando una persona se dice a sí misma que es mala con el dinero, crea una prisión mental. Cuando cree que la riqueza es para los demás, construye muros alrededor de su propio potencial. Pero en el momento en que alguien decide asumir la responsabilidad, una responsabilidad genuina e inquebrantable, todo cambia. En opinión del autor, la responsabilidad no es una carga. Es una puerta de entrada. Abre la posibilidad de reescribir la propia historia financiera. Pero la responsabilidad requiere honestidad. Requiere la disposición a analizar los hábitos de gasto, las deudas, los miedos y los patrones sin excusas ni negación. La mayoría de las personas evitan esto porque el dinero conlleva un peso emocional. Simboliza seguridad, poder, fracaso, estatus y miedo. El autor enfatiza que hasta que se reconozcan estas capas emocionales, no puede surgir la verdadera claridad financiera. Luego describe cómo las personas a menudo subestiman el gran poder de las pequeñas decisiones. Ahorrar un pequeño porcentaje constantemente genera tranquilidad. Evitar un pequeño hábito previene pérdidas a largo plazo. Un solo cambio de estrategia, aplicado a lo largo de los años, puede alterar por completo la trayectoria de la vida financiera de una persona. Según el autor, el dominio no comienza con transformaciones radicales, sino con la conciencia de a dónde fluye el dinero, por qué fluye allí y cómo cada decisión se acumula con el tiempo. El autor compara la vida sin intención financiera con navegar por un vasto océano sin mapa. Puedes llegar a lugares hermosos por casualidad, pero con mayor frecuencia te dejarás llevar por corrientes que no te convienen. El dinero, explica, es una corriente en sí misma. Si no lo guías, te guiará a ti. Y no necesariamente te llevará a donde quieres ir. En este capítulo, destaca otro principio transformador: la importancia de ser un modelo. Las personas a menudo intentan generar riqueza sin ejemplos, mentores ni inspiración más allá de deseos vagos. El autor sugiere que uno de los caminos más rápidos hacia la maestría financiera es estudiar a quienes ya la han logrado. No para imitar sus circunstancias, sino para comprender su mentalidad, sus estrategias y los principios que forjaron su éxito. Según el autor, la maestría financiera se construye a partir de leyes universales, y estas leyes pueden ser aprendidas por cualquiera que esté dispuesto a observarlas y adoptarlas. Luego describe la fricción entre la gratificación inmediata y la satisfacción a largo plazo. El autor reflexiona sobre cómo la vida moderna fomenta el consumo impulsivo, el gasto emocional y la búsqueda constante del placer disfrazado de progreso. Pero el dominio financiero requiere comprender el valor. Requiere paciencia. Requiere la disciplina para elegir la estabilidad a largo plazo por encima de la satisfacción momentánea. El autor explica que quienes dominan el dinero no se mueven por la escasez ni el sacrificio, se mueven por la claridad.
Saben cómo quieren que sea su futuro y organizan sus decisiones en torno a esa visión. El capítulo continúa recordando que la riqueza no se trata solo de acumular activos. La riqueza es la libertad de vivir con propósito. Es la capacidad de tomar decisiones basadas en el deseo, no en la necesidad. Es la seguridad que permite a una persona perseguir un propósito sin temor a derrumbarse ante la inestabilidad financiera. Según el autor, la libertad financiera no se define por una cifra. Se define por un sentimiento, confianza, control y la tranquila seguridad de que ya no estás a merced de fuerzas que escapan a tu comprensión. El autor concluye este capítulo con una afirmación que marca un antes y un después en la mentalidad del lector. Explica que el dominio comienza con una creencia esencial: soy responsable de mi futuro financiero. Esta creencia, repetida y aceptada, reestructura la relación que una persona tiene con el dinero. Reemplaza la impotencia con fuerza y la confusión con claridad. Y una vez que la responsabilidad se convierte en la base, el camino a seguir, por complejo que sea, se vuelve navegable. Este capítulo marca la transición de la existencia pasiva a la propiedad activa. Señala el inicio de un camino donde el dinero ya no es una fuente de miedo ni frustración, sino una herramienta poderosa que puede transformar el rumbo de la vida de una persona. Capítulo 3. La ilusión de la complejidad y la simplicidad de la riqueza. Este capítulo comienza con un análisis de uno de los mayores obstáculos que se interponen entre las personas y la libertad financiera. La creencia de que el mundo del dinero es demasiado complejo para comprenderlo. El autor explica que esta creencia ha sido reforzada intencionalmente por instituciones financieras, asesores y sistemas que se benefician cuando la gente común permanece confundida. La complejidad se convierte en una barrera que mantiene a las personas dependientes, pasivas e inseguras. Según el autor, la verdad es mucho más simple. La riqueza se construye sobre un pequeño conjunto de principios universales, y una vez comprendidos estos principios, la niebla comienza a disiparse. El autor analiza cómo el lenguaje financiero se ha convertido en una especie de armadura intelectual. Términos como asignación de activos, fondos indexados, ganancias de capital y volatilidad del mercado resultan intimidantes para quienes no los conocen. Pero los conceptos que subyacen a estas palabras no son intrínsecamente complejos. El problema es que se ha enseñado a las personas a temer lo que no comprenden, en lugar de abordarlo con curiosidad. En opinión del autor, la alfabetización financiera no requiere brillantez. Requiere voluntad. Requiere paciencia. Requiere la valentía de hacer preguntas. Describe cómo la ilusión de complejidad se usa como escudo. Muchos asesores se posicionan como intérpretes indispensables del mundo financiero. Confían en que los clientes se sientan abrumados, creyendo que la única opción segura es ceder el control. El autor enfatiza que no es así como se logra el empoderamiento. El verdadero dominio proviene de comprender las reglas lo suficientemente bien como para participar con confianza, en lugar de ceder la responsabilidad por miedo. Según el autor, cada individuo tiene la capacidad de aprender los fundamentos de la creación de riqueza. La única barrera es la idea errónea de que no pueden. A medida que avanza el capítulo, el autor desglosa una idea transformadora: el camino hacia la riqueza es simple, pero la simplicidad requiere disciplina. No existe una fórmula secreta escondida en instituciones de élite. No existe una estrategia exclusiva para los ricos. Los principios fundamentales: ahorrar de forma constante, invertir con prudencia, minimizar las comisiones, proteger el capital y dedicar tiempo a las tareas más difíciles, han existido durante generaciones. Sin embargo, la mayoría de la gente se pasa la vida buscando atajos porque las verdades sencillas rara vez resultan emocionantes. El autor compara la búsqueda del dominio financiero con la buena forma física. Las reglas para estar sano son sencillas: comer bien, moverse con frecuencia y descansar adecuadamente.
Sin embargo, millones de personas recurren a dietas extremas, pastillas milagrosas y promesas irrealistas porque lo básico les parece demasiado común. De la misma manera, las personas buscan planes lucrativos, estrategias de enriquecimiento rápido e inversiones espectaculares, creyendo que los resultados extraordinarios deben provenir de acciones extraordinarias. Según el autor, esta mentalidad conduce a las personas a riesgos innecesarios, decepciones y ciclos de inestabilidad financiera. El capítulo se amplía explicando cómo el sector financiero a menudo se aprovecha de la toma de decisiones emocional. Cuando los mercados suben, las personas se dejan tentar por la codicia. Cuando bajan, se dejan llevar por el miedo. Estos vaivenes emocionales hacen a las personas impredecibles y vulnerables. Pero el autor enfatiza que la riqueza no se construye mediante reacciones emocionales, sino mediante acciones serenas y constantes. El mundo financiero recompensa la paciencia mucho más que la intensidad. El autor sugiere que cuando una persona aprende a silenciar el comportamiento impulsivo, descubre una de las ventajas más poderosas disponibles en el camino hacia la creación de riqueza. Luego introduce la idea de que el éxito financiero no se trata de predecir el futuro, sino de prepararse para él. La mayoría de las personas intenta predecir los mercados, adivinar tendencias o buscar patrones que les den certeza. Pero el autor explica que incluso los expertos fracasan en estos intentos. La verdadera seguridad proviene de construir un sistema que pueda soportar la incertidumbre. Proviene de crear una estructura donde la trayectoria a largo plazo importa mucho más que las fluctuaciones diarias. Esto es simplicidad, saber que funciona y aplicarlo consistentemente a lo largo del tiempo. El capítulo destaca otro concepto importante, el poder de la capitalización. El autor explica que la capitalización es la fuerza silenciosa que impulsa casi todas las grandes historias de riqueza. Al principio crece lentamente, luego rápidamente y finalmente de forma abrumadora, hasta que los resultados parecen casi mágicos. De hecho, la capitalización es simple, pero su poder es extraordinario. Según el autor, la mayoría de las personas nunca experimentan el efecto completo de la capitalización porque interrumpen el proceso por dudas, impaciencia o decisiones impulsivas. Quienes respetan la simplicidad de la capitalización suelen lograr mucho más que quienes siguen estrategias complejas. A medida que el capítulo se acerca a su conclusión, el autor recuerda al lector que la libertad financiera comienza con la claridad. Al eliminar la complejidad, lo que queda es la simple verdad de que la riqueza puede ser construida por cualquiera que esté dispuesto a seguir principios en lugar de emociones. Sistemas en lugar de impulsos y constancia en lugar de caos. Enfatiza que el mundo financiero no recompensa a quienes lo saben todo, recompensa a quienes comprenden lo suficiente como para tomar decisiones sabias y firmes. Este capítulo establece una conclusión crucial: el camino hacia la libertad financiera es accesible. El mundo puede camuflarlo bajo capas de confusión, pero una vez que se disipa la ilusión, la simplicidad de la riqueza se hace visible. Y la simplicidad, cuando se abraza con disciplina, se convierte en una de las herramientas financieras más poderosas que una persona puede poseer. Capítulo 4. El poder de las pequeñas decisiones financieras. Este capítulo explora uno de los principios fundamentales que sustentan la riqueza a largo plazo. La idea de que las decisiones pequeñas y constantes moldean el destino financiero mucho más que las acciones drásticas o poco frecuentes. El autor explica que las personas suelen esperar grandes oportunidades, importantes aumentos salariales o circunstancias extraordinarias antes de creer que pueden alcanzar la riqueza. Pero esta mentalidad pasa por alto la realidad de que los comportamientos discretos y repetidos se acumulan y generan resultados transformadores. El autor presenta la idea de que cada hábito financiero es una semilla. Algunas semillas se convierten en estabilidad, oportunidad y seguridad. Otras, en estrés, dependencia y limitación. En su opinión,
La riqueza rara vez se crea mediante una transformación repentina. Se crea mediante ajustes sutiles que se acumulan con el tiempo. Estos ajustes pueden parecer insignificantes en el momento, pero su impacto solo se hace visible después de meses y años de aplicación constante. Describe cómo la mayoría de las personas subestiman el peso de sus decisiones financieras diarias. Una pequeña compra innecesaria, repetida durante años, se convierte en una carga estructural para la riqueza potencial. Una pequeña inversión constante, repetida durante años, se convierte en la base de la independencia financiera. El autor sugiere que la diferencia entre quienes alcanzan la riqueza y quienes luchan no reside en la inteligencia ni la suerte. Es la constancia. Es la disposición a dar pequeños pasos incluso cuando las recompensas no son visibles de inmediato. El capítulo se amplía examinando cómo las emociones influyen en las decisiones diarias. Muchas personas usan el dinero para lidiar con la incomodidad, el aburrimiento o el estrés. El autor explica que el gasto emocional es una de las formas más comunes en que las pequeñas decisiones se acumulan en grandes problemas financieros. Cuando el dinero se vincula al impulso en lugar de a la intención, se dificulta la estabilidad a largo plazo. Según el autor, la maestría comienza cuando una persona aprende a separar la emoción de la acción, dándose espacio para tomar decisiones alineadas con objetivos a largo plazo en lugar de sentimientos pasajeros. El autor presenta una comparación impactante, así como un cuerpo sano se construye mediante pequeños hábitos constantes, como el ejercicio diario y una alimentación consciente. Una vida financiera saludable se construye mediante pequeñas acciones repetidas, como el ahorro regular, el gasto responsable y la inversión intencional. Los resultados no son espectaculares al principio, pero son inevitables si el comportamiento se mantiene en el tiempo. Enfatiza que las personas a menudo abandonan sus metas financieras porque el progreso se siente demasiado lento. Pero el autor explica que la riqueza crece de la misma manera que el amanecer, gradualmente, luego repentinamente. A continuación, explica el concepto de microdecisiones. Estas son las decisiones que parecen triviales: usar efectivo en lugar de crédito, controlar pequeños gastos, elegir una alternativa económica o transferir una pequeña suma a los ahorros. El autor sugiere que las microdecisiones forman una narrativa psicológica. Cada una refuerza la creencia de que una persona es capaz de controlar, disciplinar y crecer. La historia que una persona se cuenta sobre el dinero se refuerza a través de estos comportamientos, lo que finalmente configura su identidad como una persona financieramente responsable. A medida que avanza el capítulo, el autor analiza la tensión entre la conveniencia y la intención. La vida moderna está diseñada para la rapidez y la facilidad: pagos automáticos, compras instantáneas, préstamos rápidos y suscripciones sin esfuerzo. Si bien la conveniencia tiene beneficios, también elimina la fricción, lo que facilita gastar sin darse cuenta. El autor explica que la fricción, cuando se utiliza estratégicamente, se convierte en una herramienta de control financiero. Añadir pequeñas barreras, como retrasar una compra o revisar los gastos antes de pagar, ayuda a frenar el comportamiento impulsivo y promueve la toma de decisiones consciente. El autor destaca una idea crucial: las pequeñas decisiones parecen insignificantes porque sus consecuencias son invisibles en el momento. Pero las consecuencias siempre existen. Los hábitos financieros moldean el futuro de una persona mucho antes de que los resultados sean visibles. En opinión del autor, la disciplina es la capacidad de actuar antes de que aparezcan las pruebas. Es la disposición a creer en los efectos a largo plazo de un esfuerzo pequeño y constante. Para profundizar en su punto, presenta la metáfora de un río de lento movimiento que surca la piedra. El agua no parece poderosa. Cada movimiento es sutil, suave, casi imperceptible. Pero con el tiempo, transforma paisajes enteros. Según el autor, las pequeñas decisiones financieras tienen precisamente esta cualidad.
moldean el futuro de una persona, de forma constante y silenciosa, hasta que un día la diferencia se vuelve innegable. Al concluir el capítulo, el autor refuerza la idea de que las pequeñas decisiones son la base de la autonomía financiera. Son accesibles para todos, independientemente de sus ingresos o antecedentes. No requieren conocimientos especiales ni recursos extraordinarios. Requieren conciencia, intención y paciencia. Y cuando estas cualidades se combinan con una acción constante, forman un poderoso motor que impulsa a la persona hacia la libertad a largo plazo. Este capítulo sirve como recordatorio de que la riqueza no se construye esperando el momento perfecto. Se construye eligiendo, una y otra vez, las acciones que te acercan a la vida que deseas. El mensaje del autor es claro: las pequeñas decisiones importan. Siempre lo han hecho y siempre lo harán. Capítulo 5. El plan de seguridad financiera. La seguridad financiera comienza mucho antes de que una persona acumule riqueza. Empieza en la mente, en la estructura de decisiones y en los sistemas que construye en torno a su dinero. En este capítulo, el autor explica que la seguridad financiera no es la ausencia de riesgo. Es la presencia de una estrategia. Las personas suelen asumir que una vez que tienen suficiente dinero ahorrado, alcanzan cierto nivel de ingresos o se liberan de las deudas, finalmente se sentirán seguras. Pero el autor enfatiza que la seguridad no es un número. Es un marco. Describe cómo la mayoría de las personas confunden ingresos con estabilidad. Un salario alto puede crear la ilusión de fortaleza, pero sin estructura, sin intención y sin protección, incluso un ingreso elevado puede desmoronarse ante una presión repentina. El autor explica que la seguridad financiera requiere una base de previsibilidad, resiliencia y propósito. No se trata de cuánto gana alguien, sino de cómo gestiona, protege y multiplica lo que posee. Según el autor, el primer pilar de la seguridad financiera es la claridad. Una persona debe saber exactamente a dónde va su dinero, cuáles son sus obligaciones y cuáles serán sus necesidades a largo plazo. La mayoría de las personas evitan este nivel de claridad porque les obliga a afrontar verdades incómodas, deudas, hábitos derrochadores o estilos de vida insostenibles. Pero el autor sugiere que la claridad es un acto de empoderamiento. Cuando ves tu realidad financiera con claridad, te vuelves capaz de transformarla. El segundo pilar es la constancia. La seguridad financiera se construye mediante acciones constantes, ahorrar una parte de cada ingreso, invertir con regularidad, reducir gastos innecesarios y evitar decisiones impulsivas. El autor explica que la constancia es mucho más poderosa que la intensidad. Incluso las pequeñas contribuciones, si se aplican con constancia, comienzan a generar una sensación de control. Con el tiempo, estos hábitos crean un colchón financiero que protege contra sorpresas. El tercer pilar es la diversificación. El autor explica que depender de una sola fuente de ingresos o un solo tipo de inversión deja a una persona vulnerable. Los mercados cambian. Las industrias cambian. Los empleos desaparecen. La diversificación distribuye el riesgo, permitiendo que un área apoye a otra en tiempos difíciles. En opinión del autor, la diversificación de los flujos de ingresos crea una especie de margen de maniobra financiera, facilitando la adaptación a eventos inesperados. El capítulo profundiza en la idea de que la seguridad también requiere protección contra comisiones excesivas, impuestos innecesarios, asesoramiento financiero deficiente y decisiones emocionales. El autor describe cómo muchas personas pierden, sin saberlo, una parte importante de su patrimonio, no por realizar malas inversiones, sino por no proteger su dinero de pérdidas evitables. La educación financiera se convierte en una especie de armadura que permite tomar decisiones con conciencia. A continuación, analiza el papel de los sistemas financieros. El éxito de una persona no depende únicamente de la fuerza de voluntad.
Los sistemas automatizan la disciplina. Eliminan los sesgos emocionales. Los sistemas garantizan el progreso incluso cuando la motivación fluctúa. Según el autor, uno de los pasos más importantes hacia la verdadera seguridad financiera es crear vías automatizadas donde los ingresos se transfieran a ahorros e inversiones sin necesidad de atención constante. A medida que avanza el capítulo, el autor explica que la seguridad financiera también es profundamente psicológica. La sensación de estabilidad no proviene solo de las cifras externas, proviene de la certeza interna. Proviene de saber que has construido una estructura capaz de protegerte. Proviene de la seguridad de que tu futuro está determinado por tus decisiones, no por circunstancias impredecibles. El autor sugiere que esta base psicológica es tan importante como la propia acumulación de riqueza. Ofrece una metáfora para ilustrar esta idea. Imaginemos una casa construida sobre arena. Por muy hermosa que sea su diseño, por muy caros que sean sus materiales, no puede resistir tormentas. Pero una casa modesta construida sobre roca puede soportar muchas más dificultades. La seguridad financiera es ese cimiento de roca. Convierte un mundo incierto en un paisaje navegable, donde los desafíos no impiden el progreso de una persona. El capítulo concluye reforzando una verdad fundamental: la seguridad financiera está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a construir la estructura adecuada. No está reservada para los ricos, los educados ni los afortunados. Se crea mediante la claridad, la constancia, la diversificación, la protección y los sistemas. Estos principios, combinados, forman un escudo lo suficientemente fuerte como para sostener una vida de libertad. Capítulo 6. Las reglas del juego de la riqueza. En este capítulo, el autor explica que el dinero se rige por principios, no por emociones. Si bien las personas suelen tomar decisiones financieras basadas en el miedo, la emoción o la presión externa, el dinero en sí mismo sigue patrones predecibles. Según el autor, quienes comprenden estos patrones obtienen una ventaja significativa en la vida. Ya no dependen de la suerte, la intuición ni las conjeturas. En cambio, se involucran en el juego de la riqueza con conciencia, claridad y estrategia. El autor introduce la idea de que quienes más trabajan no ganan el juego de la riqueza, sino quienes comprenden cómo fluye el valor en el mundo. Muchas personas pasan toda su vida intercambiando horas por ingresos, creyendo que el esfuerzo por sí solo conduce a la prosperidad. Pero el autor sugiere que el esfuerzo sin estrategia puede convertirse en una trampa. Una persona puede trabajar incansablemente durante décadas y nunca alcanzar la libertad financiera si no aprende las reglas que rigen la creación de riqueza. Una de las reglas principales que describe el autor es la importancia de controlar lo que se puede y prepararse para lo que no se puede. Los mercados, las economías y las oportunidades cambian. El autor explica que intentar controlar las fuerzas externas es una batalla perdida. El enfoque sensato es construir una estructura financiera resiliente pase lo que pase. Esto incluye la diversificación, la planificación a largo plazo y evitar decisiones impulsivas impulsadas por las fluctuaciones del mercado a corto plazo. Otra regla esencial es comprender la diferencia entre especulación e inversión. Mucha gente confunde ambas. La especulación consiste en apostar a resultados impredecibles. Invertir consiste en invertir dinero en activos cuyo valor se ha incrementado históricamente con el tiempo. El autor explica que la especulación genera entusiasmo, pero rara vez genera riqueza duradera. Invertir, en cambio, se basa en la paciencia, la disciplina y la aceptación del progreso gradual. Quienes malinterpretan esta distinción suelen buscar ganancias rápidas y terminan perdiendo mucho más de lo que ganan. El autor amplía la regla de minimizar las pérdidas. Explica que evitar pérdidas innecesarias es tan importante, si no más, que maximizar las ganancias.
Las comisiones elevadas, el mal asesoramiento, las operaciones impulsivas y las decisiones emocionales pueden drenar la riqueza silenciosamente. Proteger el capital es la base del crecimiento sostenible. Según el autor, el juego de la riqueza recompensa a quienes respetan el riesgo y castiga a quienes lo ignoran. Otra regla del juego de la riqueza es comprender el poder del tiempo. El tiempo es una fuerza invisible que multiplica las decisiones disciplinadas y expone las descuidadas. El dinero crece cuando se permite permanecer invertido sin interrupciones. El autor explica que muchas personas sabotean su propio progreso cambiando constantemente de estrategia, reaccionando al miedo o retirando inversiones en el momento equivocado. La riqueza se construye al permitir que el tiempo transforme pequeñas contribuciones constantes en resultados significativos. Luego, analiza la importancia de elegir los valores correctos. El juego de la riqueza no se trata solo de tácticas financieras, sino también de alineación interna. Si una persona valora el estatus, la apariencia o el placer a corto plazo más que la estabilidad y el crecimiento a largo plazo, tendrá dificultades para lograr la independencia financiera. El autor enfatiza que la riqueza requiere un conjunto de valores basados en la paciencia, la disciplina y la claridad. Cuando los valores no están alineados, el dinero se vuelve caótico. Cuando los valores están alineados, el dinero se convierte en una herramienta en lugar de una fuente de estrés. El capítulo también aborda las reglas psicológicas del juego de la riqueza. Los seres humanos somos criaturas emocionales, y las decisiones financieras a menudo surgen del miedo, la codicia, la comparación o la inseguridad. El autor explica que dominar el dinero requiere autocontrol. Requiere la capacidad de tomar distancia, observar las emociones y actuar con base en la estrategia en lugar de los impulsos. El autor sugiere que una de las mayores ventajas que una persona puede obtener es la neutralidad emocional, tomar decisiones sin dejarse llevar por los vaivenes de los mercados financieros. Ofrece una metáfora para resumir esta idea. Imagine la riqueza como un río. Fluye de forma constante a lo largo del tiempo, moldeado por las fuerzas naturales. Quienes intentan luchar contra el río se agotan. Quienes se quedan quietos se dejan llevar. Pero quienes comprenden sus patrones aprenden a navegarlo con destreza. Saben cuándo moverse, cuándo esperar y cuándo dejarse llevar por el río. El juego de la riqueza no consiste en dominar la corriente, se trata de aprender a controlarla. Al concluir el capítulo, el autor refuerza la idea de que las reglas de la riqueza no son ocultas ni excluyentes. Están disponibles para cualquiera que esté dispuesto a estudiarlas. La dificultad no radica en comprender las reglas, sino en aplicarlas con constancia. El juego de la riqueza recompensa a los pacientes, disciplinados e informados. Invita a cualquiera a participar, pero favorece a quienes aprenden antes de actuar. Este capítulo marca un cambio más profundo en el libro. Ya no se trata simplemente de controlar las finanzas, se trata de alcanzar el dominio. Se trata de reemplazar la incertidumbre con conocimiento y entrar en el juego de la riqueza no como un espectador, sino como un participante que comprende exactamente lo que está en juego. Capítulo 7. Construyendo una máquina de riqueza que funciona automáticamente. Este capítulo explora una de las ideas más transformadoras de todo el libro. La creación de un sistema financiero que funcione con el mínimo esfuerzo, independientemente del estado de ánimo, las circunstancias o la motivación. El autor explica que las personas a menudo fracasan en sus objetivos financieros no por falta de inteligencia o disciplina, sino porque dependen únicamente de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad fluctúa. Los sistemas, no. Según el autor, el verdadero camino hacia la riqueza a largo plazo es construir una maquinaria financiera que siga funcionando de forma fiable. Incluso cuando la vida se vuelve estresante o impredecible. El autor comienza examinando cómo la mayoría de las personas administran su dinero.
Piensan en ahorrar cuando se sienten inspirados, invierten cuando tienen ingresos disponibles y revisan su vida financiera solo en momentos de crisis. Este enfoque reactivo deja su futuro vulnerable a la inconsistencia. El autor sugiere que los ricos hagan algo fundamentalmente diferente, eliminan la toma de decisiones de su vida diaria automatizando los comportamientos financieros más importantes. La automatización, en opinión del autor, es la clave de la constancia. Cuando el ahorro es automático, ocurre antes de que intervengan los impulsos de gasto. Cuando la inversión es automática, el hábito se mantiene incluso en periodos de duda o distracción. El autor explica que la automatización protege a la persona de sus propias fluctuaciones emocionales. Crea un amortiguador entre el deseo y la acción, asegurando que la riqueza crezca de forma constante en segundo plano. El capítulo se amplía describiendo los beneficios emocionales de la automatización. El dinero se convierte en una fuente de estabilidad en lugar de estrés. En lugar de pensar constantemente en cuánto ahorrar, dónde invertir o cuándo actuar, una persona puede confiar en su sistema para avanzar. Esto libera espacio mental, reduce la ansiedad y elimina la presión de tomar decisiones financieras constantemente. Según el autor, las personas subestiman la energía que desperdician en la indecisión financiera. La automatización restaura esa energía. Luego introduce el concepto de pagarse a uno mismo primero. El autor explica que la mayoría de las personas ahorran lo que les queda al final de cada mes, lo que a menudo resulta en ahorrar muy poco. Pero quienes logran la independencia financiera invierten este orden. Permiten que el sistema transfiera el dinero a ahorros e inversiones inmediatamente después de recibir ingresos, antes de tener la oportunidad de gastarlo. Este simple cambio de prioridad transforma el ahorro, de una idea de último momento, en un acto innegociable de autoestima. Otro aspecto crucial que se analiza en este capítulo es la separación de cuentas. El autor sugiere que el éxito financiero se facilita considerablemente cuando los fondos se dividen con un propósito. El dinero para gastos, para inversiones a largo plazo, para emergencias y para objetivos específicos no debería competir en el mismo espacio. Unos límites claros generan un comportamiento claro. Una persona ya no necesita adivinar si puede permitirse algo, la estructura se lo indica. A medida que avanza el capítulo, el autor explica que un sistema automatizado de gestión patrimonial no es rígido. Puede y debe evolucionar. A medida que aumentan los ingresos, el porcentaje automatizado puede aumentar. A medida que cambian los objetivos, la asignación de fondos puede variar. Pero el principio fundamental sigue siendo el mismo, el sistema gestiona la acción y el individuo la supervisión. Esta disposición evita que la toma de decisiones emocional interfiera con el crecimiento a largo plazo. A continuación, analiza el papel de la inversión automática. El autor enfatiza que invertir a intervalos regulares, independientemente de las condiciones del mercado, es una de las estrategias más eficaces para reducir el riesgo y maximizar la rentabilidad. Protege a las personas de la ilusión de que pueden predecir el mercado. En cambio, participan de forma constante, permitiendo que el tiempo y la constancia jueguen a su favor. Según el autor, esta estrategia ha superado repetidamente el comportamiento impredecible de los inversores emocionales. El capítulo profundiza con un análisis de la inercia financiera. Una vez que un sistema se pone en marcha, tiende a permanecer así. El autor explica que los sistemas automatizados generan un poderoso efecto psicológico. Cuando el progreso se produce sin esfuerzo, es menos probable que una persona lo sabotee. En lugar de luchar contra la tentación o depender de la disciplina, el sistema refuerza silenciosamente el buen comportamiento financiero durante meses y años. Una metáfora ilustra este punto vívidamente. El autor compara un sistema automatizado de gestión de riqueza con una estructura de riego fluvial. Cuando el agua se dirige por diseño, en lugar de por azar, nutre la tierra de forma constante. El crecimiento se vuelve predecible.
la estabilidad se vuelve natural. Sin estructura, la misma agua inunda algunas zonas y priva a otras. El dinero se comporta de la misma manera. Sin guía, se propaga en direcciones impredecibles. Con el sistema adecuado, sustenta el panorama financiero de una persona con una fiabilidad notable. El capítulo concluye enfatizando que la automatización no es un lujo exclusivo de los ricos. Es una herramienta disponible para todos, en cualquier nivel de ingresos y en cualquier etapa de la vida. El autor sugiere que cuanto antes se cree un sistema automatizado de gestión de patrimonio, antes se liberará del estrés financiero. La estabilidad no surge de la perfección, sino de la intención, una intención expresada a través de sistemas que siguen funcionando mucho después del esfuerzo inicial. Este capítulo marca un momento crucial en el camino hacia la libertad financiera. Cambia el enfoque del esfuerzo a la estructura, de la motivación a la constancia y de la incertidumbre a la previsibilidad. El mensaje del autor es inequívoco: una máquina de riqueza que funciona automáticamente es uno de los mejores regalos que una persona puede darle a su futuro. Capítulo 8. Entendiendo el costo real del asesoramiento financiero. En este capítulo, el autor dirige la atención del lector hacia una verdad que a menudo se pasa por alto. No todos los consejos financieros son iguales. Si bien muchas personas confían en asesores, instituciones y expertos para tomar decisiones financieras, el autor explica que esta dependencia puede conllevar costos ocultos, algunos de los cuales minan silenciosamente el patrimonio año tras año. Según el autor, el mayor peligro en el mundo financiero no es hacer una mala inversión. Es confiar en una guía incorrecta sin comprender las consecuencias a largo plazo. El capítulo comienza con un análisis de los incentivos. El autor explica que todo asesor financiero, corredor o institución opera dentro de un sistema de incentivos. Algunos están alineados con los mejores intereses de sus clientes. Muchos no. Se asume que los asesores están automáticamente calificados, son éticos y están obligados a actuar a favor del cliente. Pero, en realidad, muchos asesores son vendedores que reciben comisiones, honorarios o incentivos basados en productos que los benefician mucho más que a la persona que busca ayuda. El autor sugiere que comprender los incentivos es esencial para cualquiera que desee proteger su patrimonio. Cuando un asesor obtiene mayores ingresos vendiendo ciertos productos financieros, el asesoramiento que ofrece se ve influenciado por esas recompensas. Esto no significa necesariamente que el asesor tenga intenciones perjudiciales. Significa que participa en una estructura que lo impulsa a tomar decisiones que benefician al sistema, no al individuo. Amplía esta idea explicando cómo unas comisiones bajas pueden tener enormes consecuencias a largo plazo. Una comisión de gestión anual aparentemente inofensiva puede consumir silenciosamente un porcentaje significativo de la rentabilidad de un inversor durante décadas. El autor describe esto como una fuga silenciosa. El inversor puede no percatarse nunca de la pérdida de dinero, ya que desaparece gradualmente, oculto entre extractos, porcentajes y complejidad. Según el autor, la diferencia entre una estrategia de inversión con comisiones bajas y una con comisiones altas puede ascender a cientos de miles de dólares a lo largo de la vida. A veces incluso millones. El capítulo continúa ilustrando la importancia de la educación financiera al buscar asesoramiento. Quienes no comprenden los fundamentos del dinero suelen confiar ciegamente en los asesores simplemente porque el mundo de las finanzas les resulta intimidante. Pero el autor explica que el empoderamiento comienza con la conciencia. No es necesario convertirse en un experto, simplemente se necesita la comprensión suficiente para evaluar si la orientación que se recibe se ajusta a sus objetivos. Introduce el concepto de responsabilidad fiduciaria. Un fiduciario está legalmente obligado a actuar en el mejor interés del cliente. El autor enfatiza que no todos los asesores tienen esta obligación.
Muchos operan con estándares más flexibles que les permiten recomendar productos que son simplemente adecuados, incluso si no son óptimos. La diferencia puede parecer sutil, pero con el tiempo puede afectar drásticamente la trayectoria financiera de una persona. Para ayudar al lector a visualizar esta división, el autor ofrece una metáfora. Compara a los asesores financieros con los guías. Un guía se compromete a llevar al viajero sano y salvo a su destino, priorizando su bienestar. El otro guía se compromete a seguir un camino que beneficie a su empleador, incluso si eso implica tomar rutas más largas, desvíos más arriesgados o paradas innecesarias. Ambos parecen expertos, pero solo uno realmente sirve a los intereses del viajero. El autor explica cómo la vulnerabilidad emocional influye en las malas decisiones financieras. En tiempos de incertidumbre, como caídas del mercado, pérdida de empleo o ciclos de noticias impulsados por el miedo, las personas suelen desesperarse por encontrar consuelo. Recurren a asesores buscando consuelo en lugar de claridad. El autor sugiere que la dependencia emocional puede dar lugar a consejos que resultan reconfortantes en el momento, pero costosos a largo plazo. El verdadero dominio financiero requiere la capacidad de diferenciar entre la tranquilidad y una estrategia sólida. El capítulo profundiza con un debate sobre la transparencia. El autor argumenta que toda persona tiene derecho a comprender exactamente cómo se gestiona su dinero, cómo se remunera a los asesores y qué comisiones se cobran. Anima a hacer preguntas directas. ¿Qué comisiones se aplican? ¿Cómo se les paga? ¿Existen alternativas más económicas? ¿Actúa usted como fiduciario? El autor explica que la reticencia a plantear estas preguntas se debe a la creencia de que el dinero es complejo. Sin embargo, las respuestas a estas preguntas pueden garantizar años de crecimiento financiero. Describe el sector financiero como un laberinto. Muchos caminos parecen prometedores, pero solo unos pocos conducen al éxito a largo plazo. Los asesores pueden servir de guía, pero solo si están alineados con los objetivos del viajero. Sin alineación, el laberinto se vuelve peligroso, lleno de trampas invisibles disfrazadas de oportunidades. El capítulo concluye con una contundente conclusión: el coste del asesoramiento financiero no se mide solo en honorarios. Se mide en la confianza, el tiempo y el efecto multiplicador de las decisiones. Según el autor, un consejo que drena la riqueza lentamente es más peligroso que una sola mala inversión, ya que se integra en la vida financiera de una persona, moldeando silenciosamente su futuro sin que se dé cuenta. El autor insta al lector a abordar la orientación financiera con discernimiento, no con cinismo. Existen buenos asesores. Existe una guía eficaz. Pero debe elegirse deliberadamente. El camino hacia la independencia financiera no solo requiere acción, sino también protección contra sistemas que se benefician de la confusión y la dependencia. Cuando una persona aprende a evaluar los consejos con claridad y confianza, recupera el control de su destino financiero. Capítulo 9. La libertad de la independencia financiera. Este capítulo marca un punto de inflexión en el camino, cambiando el enfoque de comprender el dinero a comprender la vida que el dinero puede ayudar a crear. El autor explica que la independencia financiera no es simplemente el resultado del ahorro, la inversión y la toma de decisiones estratégicas. Es una liberación psicológica. Es el momento en que una persona deja de depender de fuerzas externas, trabajos, mercados, instituciones o circunstancias, y comienza a vivir desde una posición de estabilidad y autonomía. El autor comienza aclarando un error común. Muchas personas creen que la independencia financiera se logra al alcanzar cierta cifra, acumular una cantidad específica de ahorros o jubilarse. Pero el autor explica que la independencia financiera es mucho más profunda que los hitos numéricos. Es un cambio de identidad. Es darse cuenta de que el miedo financiero ya no marca tus días.
Es la confianza serena de que puedes tomar decisiones basadas en valores y no en la necesidad. Según el autor, la independencia financiera se construye sobre dos pilares: la capacidad de mantener un estilo de vida sin trabajo activo y la disposición emocional para confiar en ese cimiento. El primer elemento es matemático. El segundo, psicológico. Muchas personas acumulan suficiente dinero para estar a salvo, pero siguen viviendo con las mismas preocupaciones que tenían cuando no tenían nada. El autor sugiere que la libertad no solo se alcanza mediante la riqueza, sino comprendiendo la relación que uno tiene con ella. Explica que el camino hacia la independencia financiera transforma la percepción del tiempo. Cuando los ingresos se desvinculan de las horas de trabajo, la naturaleza del tiempo comienza a cambiar. Las horas dejan de ser una moneda que se intercambia por la supervivencia. Se convierten en instrumentos para el propósito, la creatividad, la contribución o el descanso. Según el autor, el tiempo, una vez liberado de las obligaciones financieras, se convierte en el activo más valioso en la vida de una persona. El capítulo se amplía explorando cómo la independencia financiera transforma la toma de decisiones. Sin la presión de perseguir cada oportunidad o temer cada contratiempo, una persona se vuelve más perspicaz. Elige el trabajo en función de la satisfacción personal, no del salario. Elige relaciones basadas en la autenticidad, no en la conveniencia. Elige objetivos basados en el significado, no en la urgencia. El autor explica que la independencia transforma las decisiones de reactivas a intencionales. Luego introduce la idea de que la independencia financiera requiere preparación, no perfección. Muchas personas postergan la búsqueda de la riqueza porque creen que necesitan recursos extraordinarios o una disciplina impecable. Pero el autor sugiere que la independencia no es producto de la perfección, es la acumulación de decisiones consistentes y alineadas con una visión a largo plazo. Quienes alcanzan la libertad financiera a menudo comenzaron con incertidumbre, recursos limitados o incluso deudas. La diferencia radica en que se comprometieron con el proceso. El capítulo se adentra entonces en la dimensión emocional de la independencia. El autor describe cómo muchas personas vinculan su identidad a su trabajo, sus ingresos o sus posesiones. Cuando estos elementos externos se convierten en la base de la autoestima, el estrés financiero se transforma en estrés existencial. Pero la independencia permite a la persona separar la identidad de los ingresos. Le permite ver el dinero como una herramienta en lugar de un reflejo de su valor. Según el autor, este cambio es una de las transformaciones psicológicas más profundas que una persona puede experimentar. Utiliza una metáfora para ilustrar esta transformación. Imaginen a alguien de pie en un pasillo estrecho iluminado por una sola lámpara parpadeante. Creen que este pasillo abarca todo su mundo. Pero cuando alcanzan la independencia financiera, el pasillo se expande en un vasto paisaje abierto. Hay espacio para respirar, espacio para moverse y espacio para elegir. La libertad financiera no es la lámpara, es la eliminación de los muros. El autor analiza cómo la independencia genera una nueva relación con el riesgo. Cuando una persona se encuentra en una situación financiera difícil, incluso los pequeños riesgos parecen peligrosos. Pero cuando se encuentra segura, los riesgos se convierten en oportunidades. Pueden emprender negocios, perseguir sus pasiones o dar saltos creativos sin temor al colapso. La independencia no elimina el riesgo, pero cambia la percepción del mismo. Lo transforma de una amenaza a una posibilidad. Enfatiza que el mayor regalo de la independencia financiera no es el lujo, sino el control. Permite a la persona vivir la vida que elige, no la que dictan las circunstancias. Le otorga la capacidad de decir no a lo que la agota y sí a lo que la eleva. Le da la propiedad de su tiempo, su energía y su futuro. El capítulo concluye con una poderosa reflexión: la independencia financiera no es una meta. Es un comienzo.
Es el punto de partida de una vida en la que una persona puede buscar el sentido sin concesiones, crecer sin miedo y soñar sin límites. Según el autor, la independencia es el momento en que el dinero deja de ser el motor de la vida y se convierte en el silencioso motor que la sustenta. Este capítulo prepara al lector para la etapa final del viaje, donde el conocimiento se convierte en transformación y la estrategia se convierte en legado. Capítulo 10. Cómo convertirse en un inversor inquebrantable. Este capítulo cambia el enfoque de la comprensión del dinero a la comprensión del panorama emocional que rodea la inversión. El autor explica que convertirse en inversor no se trata principalmente de elegir los activos adecuados ni de predecir las tendencias del mercado. Se trata de cultivar una mentalidad lo suficientemente fuerte como para mantenerse firme ante la incertidumbre. Según el autor, la mayor amenaza para la riqueza a largo plazo no es la volatilidad del mercado, sino la volatilidad emocional. El autor comienza destacando una verdad crucial: los mercados suben y bajan como parte de su ciclo natural. Sin embargo, el inversor promedio reacciona emocionalmente a estas fluctuaciones. Cuando los mercados suben, se siente seguro, incluso invencible. Cuando los mercados caen, entra en pánico y retira su dinero en el peor momento posible. El autor sugiere que este patrón emocional destruye mucho más riqueza que cualquier caída del mercado. Para ser inquebrantable, uno debe desconectarse del ruido emocional y anclarse en la comprensión a largo plazo. Explica que el sector financiero prospera gracias al miedo y la emoción. Los medios de comunicación amplifican la volatilidad porque el miedo capta la atención y la emoción alimenta la especulación. Pero el autor enfatiza que invertir con éxito requiere ignorar estos factores externos. Según él, un inversor debería tratar las fluctuaciones del mercado como un marinero experimentado trata el viento, no como algo a lo que temer, sino como una fuerza natural para navegar. El capítulo profundiza en la importancia de la perspectiva a largo plazo. El autor explica que la riqueza no se construye con la sincronización perfecta, sino con el tiempo en el mercado. Incluso las recesiones severas, vistas a lo largo de décadas, parecen caídas temporales en una trayectoria ascendente. Quienes mantienen sus inversiones aumentan su riqueza. Quienes entran en pánico y salen del mercado sabotean su futuro. El autor sugiere que la perspectiva a largo plazo transforma el miedo en paciencia y la paciencia en prosperidad. Para profundizar en este punto, el autor introduce el concepto de umbrales emocionales. Todo inversor tiene un punto de quiebre, el momento en que el miedo se vuelve abrumador. Comprender este umbral es esencial. Algunas personas se sienten cómodas con la alta volatilidad, otras, no. El autor explica que una cartera debe reflejar la capacidad emocional tanto como los objetivos financieros. Cuando un inversor está alineado con su tolerancia al riesgo, es mucho menos propenso a reaccionar impulsivamente. También analiza el poder de la diversificación. La diversificación no es solo una estrategia, sino también protección psicológica. Cuando las inversiones se distribuyen entre diferentes clases de activos, regiones e industrias, las recesiones se vuelven manejables. El autor explica que la diversificación suaviza el impacto emocional porque las pérdidas en un área se compensan con la estabilidad o las ganancias en otra. Este equilibrio reduce el pánico y fortalece la resiliencia a largo plazo. El capítulo examina una de las habilidades más olvidadas en la inversión: la capacidad de no hacer nada. En opinión del autor, la inactividad suele ser más poderosa que la acción constante. Muchos inversores se sienten obligados a responder a cada movimiento del mercado, creyendo que la acción equivale al progreso. Pero el autor explica que las acciones innecesarias a menudo conducen a errores. La verdadera maestría reside en saber cuándo quedarse quieto, cuándo confiar en el sistema y cuándo dejar que el tiempo actúe. Introduce una metáfora para ilustrar este concepto. Imaginemos un árbol que crece en un bosque. Su crecimiento es constante, pero invisible.
Si alguien tira de sus ramas a diario, intentando que crezca más rápido, solo lo dañará. La riqueza se comporta de la misma manera, crece silenciosa y constantemente si no se la perturba. El autor enfatiza que un inversor inquebrantable respeta el ritmo natural del crecimiento. El capítulo explora con más detalle la importancia de eliminar las comisiones e impuestos excesivos. El autor explica que incluso pequeñas reducciones en las comisiones pueden aumentar significativamente la rentabilidad a largo plazo. Al minimizar las fricciones financieras innecesarias, el inversor fortalece la base de su patrimonio. Según el autor, un inversor inquebrantable no solo busca ganancias, sino que las protege de la erosión. A continuación, analiza una de las mayores ventajas que cualquier inversor puede cultivar, la certeza de su propósito. Cuando una persona sabe por qué invierte, ya sea por independencia, seguridad familiar o estabilidad futura, es mucho menos probable que se deje llevar por circunstancias temporales. El propósito se convierte en un ancla emocional. Ofrece claridad cuando los mercados se vuelven caóticos y confianza cuando surgen dudas. El capítulo concluye con un poderoso recordatorio: convertirse en un inversor inquebrantable no requiere una inteligencia extraordinaria ni acceso a las élites. Requiere disciplina emocional, estructura estratégica y la disposición a mantener la calma cuando otros se sienten abrumados. Según el autor, la inquebrantable no es una cualidad financiera, sino psicológica. Al desarrollarla, se convierte en una ventaja para toda la vida que transforma la volatilidad de una amenaza a una oportunidad. Este capítulo actúa como base mental para la siguiente etapa, donde el dominio financiero se convierte no solo en una estrategia, sino en una filosofía que guía el resto de la vida de una persona. Capítulo 11. Tu vida financiera como legado. En este capítulo final, el autor pasa de la estrategia a la trascendencia. Explica que el propósito final de dominar el dinero no es la acumulación, ni el estatus, ni la búsqueda de una comodidad eterna. El verdadero propósito es el legado. Según el autor, el dominio financiero solo se completa cuando evoluciona de la seguridad personal a algo que influye en las vidas. Moldea el futuro y deja un impacto que perdura mucho después de la vida. El capítulo comienza aclarando el verdadero significado de un legado. Muchas personas asocian un legado con grandes patrimonios, fundaciones benéficas o patrimonio heredado. Pero el autor sugiere que el legado es mucho más amplio. El legado es el ejemplo que das. Es el comportamiento financiero que tus hijos observan. Es la mentalidad de disciplina y responsabilidad que transmites. Es la estabilidad emocional que creas al eliminar el caos financiero de tu vida. El autor explica que incluso si una persona nunca deja una fortuna, puede dejar sabiduría, estructura y oportunidades, dones que se transmiten de generación en generación. Enfatiza que un legado comienza con la claridad de valores. El autor explica que cada decisión financiera refleja las verdaderas prioridades de una persona. Las personas pueden decir que valoran la familia, la libertad, la contribución o el crecimiento, pero sus hábitos de gasto, planes de ahorro y decisiones revelan sus verdaderos valores. Alinear el comportamiento financiero con los valores fundamentales es una de las maneras más poderosas de construir un legado significativo. Garantiza que el dinero sirva a la identidad en lugar de distorsionarla. El capítulo se amplía analizando el impacto a largo plazo de la independencia financiera. Cuando una persona alcanza la estabilidad, deja de transmitir miedo y escasez a la siguiente generación. En cambio, transmite confianza. Transmite comprensión. Transmite la creencia de que la libertad financiera no es un sueño, sino una habilidad que se puede aprender. Según el autor, romper el ciclo de ansiedad financiera en una familia es uno de los mayores legados que una persona puede dejar. Cambia la forma en que las futuras generaciones abordan la educación, el riesgo, las oportunidades y la resiliencia. A continuación, introduce el concepto de contribución.
El autor explica que, una vez que una persona alcanza la seguridad financiera, su atención se dirige naturalmente hacia el exterior. Empieza a considerar cómo puede ayudar a los demás, cómo puede apoyar causas importantes y cómo puede usar sus recursos para generar un impacto duradero. La contribución se convierte en una forma de riqueza en sí misma, que enriquece tanto a quien la da como a quien la recibe. Según el autor, la riqueza alcanza su significado más profundo cuando se utiliza para elevar la vida más allá de la propia. El capítulo aborda la idea de la mentoría. El dominio financiero permite guiar a otros, no con teorías abstractas, sino con la experiencia vivida. El autor sugiere que compartir conocimientos es una poderosa forma de generosidad. Cuando alguien enseña a su comunidad, a sus hijos o a cualquier persona que busca claridad sobre cómo funciona el dinero, genera una ola de empoderamiento. El conocimiento se multiplica mucho más rápido que el dinero. Una sola idea puede cambiar el curso de la vida de otra persona. El autor aborda luego la dimensión emocional del legado. Explica que muchas personas temen hablar de dinero. Evitan el tema con familiares, parejas o hijos porque les resulta tenso o incómodo. Sin embargo, el autor argumenta que el silencio en torno al dinero perpetúa la inseguridad. Las conversaciones abiertas, los planes compartidos y la comprensión transparente generan confianza y reducen la ansiedad. La apertura emocional se convierte en parte del legado, garantizando que el dinero se convierta en una herramienta y no en un tabú. Ofrece una metáfora para profundizar el mensaje. Imagine un faro en una costa lejana. Su propósito no es iluminar la tierra por sí mismo. Su propósito es guiar a otros con seguridad en la oscuridad. El dominio financiero, explica el autor, cumple la misma función. Permite que una persona se convierta en una fuerza estabilizadora en su familia o comunidad. Su disciplina se convierte en guía. Su claridad en dirección. Sus sistemas se convierten en ejemplos. Sus acciones iluminan un camino que otros pueden seguir. Al acercarse el final del capítulo, el autor enfatiza que el legado no se mide por la escala. Se mide por el impacto. Una vida financiera modesta pero bien estructurada puede influir en más vidas que una extravagante pero inestable. La riqueza organizada, protegida y comprendida perdura. La riqueza mal administrada o mal comprendida se disuelve. Según el autor, el legado de la educación financiera suele ser más valioso que cualquier herencia material. El mensaje final del libro se centra en el empoderamiento. El autor explica que dominar el dinero se trata, en última instancia, de recuperar la autonomía. Se trata de negarse a dejarse moldear por las circunstancias y, en cambio, moldearlas mediante el conocimiento y la disciplina. Cuando una persona comprende la mecánica de la riqueza, ya no se siente amenazada por la incertidumbre. Se convierte en un participante capaz de su propio destino. El capítulo termina recordando que el camino hacia la maestría financiera no es una tarea pasajera. Es una relación para toda la vida, construida con claridad, sistemas, paciencia y aprendizaje continuo. El autor anima al lector a avanzar con confianza, sabiendo que tiene la capacidad de crear no solo libertad financiera para sí mismo, sino también fortaleza duradera para quienes lo siguen. En la reflexión final, el autor explica que el dinero no es la meta. La libertad es la meta. La estabilidad es la meta. El impacto es la meta. Y cuando se alcanzan estas metas, la vida financiera de una persona se convierte en algo más que un logro personal. Se convierte en un legado que se entrelaza en la vida de todos aquellos que se ven afectados por su sabiduría, sus decisiones y su ejemplo. El recorrido por este libro llega a una verdad única e inquebrantable: el dominio financiero no es un privilegio reservado para unos pocos. El dominio financiero no se trata de hacerse rico. Se trata de ser inquebrantable. Se trata de construir una vida basada en la claridad, la estabilidad y el control.
Una vida donde el dinero te sirve a ti, no al revés. Una vida donde tus decisiones se guían por el propósito, no por el miedo. Una vida donde tus acciones de hoy crean libertad para el mañana. Este es el viaje que el autor te invita a continuar, un viaje hacia un futuro moldeado por tus decisiones, fortalecido por tu comprensión y elevado por el legado que elijas construir.